Como primer grupo de vehículos son los 100% eléctricos. Las principales características de este sistema, bueno, aquí podemos ver que tenemos un gran banco de baterías, ¿ya?, que soporta toda la autonomía para nuestro vehículo. Tenemos un motor eléctrico. Muchas veces los motores eléctricos pueden ser 1, 2, inclusive 3 o 4, ¿ya? Depende mucho de la configuración. Hay veces que son motores uno en cada rueda, uno por cada eje o uno por eje nomás, y ya sea el delantero o el trasero, ¿ya? Generalmente las baterías siempre van en la parte inferior del vehículo para bajar centro de masa, para maximizar estabilidad del sistema. Obtiene energía de la red si posee y del freno regenerativo, es decir, estos vehículos se enchufan, sin embargo se demoran bastante tiempo en obtener su energía total, ya que necesita estar estrictamente enchufado. Y el freno regenerativo, es decir, cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, en una bajada, donde el vehículo adquiere mayor velocidad y nosotros queremos andar a una velocidad inferior, se aprieta el freno regenerativo, ¿cierto?, el freno del auto, y eso hace que la energía cinética que uno tiene del vehículo se transforme en energía eléctrica con el objetivo de dinámicamente ir cargando la batería. Luego, como les decía, incorpora bancos de baterías enormes, son los vehículos con mayor cantidad de kilowatt-hora de energía en un mismo auto, ¿cierto? No posee un motor térmico, estos son cero emisión, no emite ningún tipo de particulado, ni gas contaminante, ni efecto de calor tampoco. Y puede tener uno o más motores eléctricos, como les decía, depende mucho del tipo de tracción del vehículo, ¿ya? Qué tipo, si un city car o un vehículo un poco más deportivo, etc. Y tienen una unidad de control que gestiona, ¿cierto?, el almacenamiento energético, las tomas de decisiones de carga, te dice las variables críticas como voltaje, niveles de corriente, temperatura, humedad, etc. También te dice el nivel de cuándo tienes que efectuar un mantenimiento, ya sea preventivo o si quizá hay una falla interna para efectuar un mantenimiento correctivo. El funcionamiento de este tipo de vehículos básicamente se rige de la siguiente forma. Tenemos diferentes dispositivos, es decir, un cargador, una batería, un controlador, DCDC, electrónica interna, etc. Elementos de protección, etc. Vamos punto por punto. En primer lugar tenemos un cargador. El equipo, ¿cierto?, que tiene el rol de tomar la energía de la red, ¿cierto?, y poder transformar esa energía que es alterna generalmente y poder traspasarla a energía continua, ¿cierto?, de corriente continua hacia las baterías. Las baterías es nuestro acumulador y, como bien sabemos, tiene una energía útil. Y esa energía útil es gestionada por el controlador, ¿ya? El controlador lo que hace es tomar la decisión de sacar energía de la batería, transformarla muchas veces a energía alterna también, y con el objetivo de alimentar el motor, que básicamente el motor es el encargado de transmitir la potencia mecánica, ¿ya? Si se fijan, es un sistema bastante simple y en serie generalmente. Tenemos un sistema de DC-DC, que básicamente lo que hace es tomar la energía de alta tensión de las baterías DC y transforma energía de baja tensión en DC también. Por ejemplo, el banco de baterías puede ser de 200 volts en corriente continua, y el DC-DC lo que hace es toma esos 200 volts y los transforma a 12 volts para que pueda alimentar las luces, y diferentes sistemas internos de la radio, por ejemplo, también. Cumple un poco el rol del alternador en un vehículo a combustión, que el alternador es el elemento que hace que cargue la batería del auto. Electrónica, básicamente lo que hace eso es la toma de decisiones. Generalmente hay sistemas de protección que hacen que una sobrecorriente, un sobrevoltaje, una sobretemperatura, sobrehumedad, corte ciertos sistemas con el objetivo de maximizar la seguridad. Tenemos obviamente los sistemas mecánicos convencionales, dirección, suspensión, freno. Eso lo vamos a tener constante a lo largo de cualquier tipo de vehículo. Necesitamos obviamente los sistemas mecánicos básicos. Es muy interesante entender que el motor se puede comportar como generador. Cuando uno acelera el auto eléctrico se comporta como motor, es decir, tiene la función objetivo de transformar la energía que viene como eléctrica a energía mecánica para impulsar el auto. Pero cuando uno frena se comporta como generador, es decir, la energía mecánica poder transformarla, ¿cierto?, a energía eléctrica con el objetivo de cargar las baterías. Aquí podemos ver algunos ejemplos de diferentes tipos de vehículos que son 100% eléctricos, que responden a las características que recién conversamos. Como primer vehículo tenemos el Smart Electric Drive. Este vehículo tiene una potencia de 82 CV. CV son caballos de vapor, ¿ya?, que uno puede hacer el traspaso a kilowatt o HP, ¿cierto?, que son caballos de potencia, ¿cierto? Tenemos una capacidad de batería de 18 kWh. Tenemos, recuerden, siempre en las fichas técnicas sale un valor de energía, sin embargo siempre hay que preguntar energía útil o energía total.
Y luego tenemos un valor de autonomía, en este caso es 160 kilómetros de autonomía. Por ejemplo, aquí podemos ver Tesla, el Model S, 300 CV, 100 kWh, 600 kilómetros de autonomía. Generalmente los proveedores, ¿cierto?, de auto eléctrico te dicen una autonomía, sin embargo es una autonomía en condiciones ideales, ¿ya? Es una autonomía sin entender que puede haber una pendiente muy elevada, o imaginemos un viento cruzado que hace que el vehículo se frene un poco más, ¿ya? O la presión de los neumáticos está en mal estado, ¿cierto? A lo mejor hay un neumático muy desinflado, ¿ya? Por lo tanto, la autonomía es una condición muy ideal, quizá inalcanzable muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que entender que ese valor, entender que nominalmente uno puede ser el 60 o 70% de ese valor en una forma máxima, es decir, ciudades donde las pendientes son muy elevadas, ese valor es impensado, ¿ya? O ciudades donde a lo mejor es mucho el viento que corre, ¿ya? También es impensado. O si tu vehículo tiene un mal mantenimiento mecánico, también es impensado llegar a ese tipo de autonomía. Aquí tenemos también el Model 3 de Tesla, tenemos el Nissan Leaf, donde en sus diferentes versiones, ¿cierto? Nissan Leaf tiene 150 CV, 40 kWh de energía y 380 kilómetros de autonomía. Y así podemos encontrar diferentes tipos de modelos que responden a un vehículo 100% eléctrico. En el rubro de los tipos de conectores existen 4 tipos principales. El primer tipo de conector y el más común hoy día, que está, ¿cierto?, en abundancia en el rubro electromovilidad, es el conector tipo 1 monofásico SAE J1772. Este tipo de conector es el más común. La mayoría de los vehículos, al margen de su origen, ¿cierto?, tienen la opción de conectar este tipo de conector, ¿ya? Y hay un gran rubro también de adaptadores si es que tu vehículo no cuenta con ellos. El segundo tipo de conector es el monofásico y trifásico SAE J3068, también un conector que le sigue, ¿cierto?, a este J1772. Luego está el tipo 3, que es monofásico y trifásico con obturador, ¿cierto?, Scale, y el tipo 4 de corriente continua, ¿cierto? Este conector es básicamente para los vehículos de carga ultra rápida, ¿ya? Los cargadores que tienen la opción de corriente continua son los que no tienen que hacer esta transformación de alterna a continua, por lo tanto tienen la opción de carga mucho más rápida. Ahora hablaremos sobre los modos de conexión, ¿ya? Desde el modo de conexión con seguridad más baja, ¿cierto? Luego la seguridad aceptable y luego la seguridad correcta, ¿ok? Como primer punto tenemos el modo 1, que es el modo de conexión más simple. Este modo básicamente es una conexión directa a la red, donde hay un enchufe doméstico sin protección para sobretemperatura, ¿ya? Generalmente este tipo de modo se aplica a vehículos convertidos, donde no hay una gran protección respecto al enchufe. Sin embargo, es un modo que se usa bastante y se aplica, ¿cierto?, en diferentes industrias. Luego existe el modo 2, que tiene un rango aceptable. Este modo es una conexión directa hacia red, enchufe doméstico. Tiene conector, se puede comunicar con dispositivos monitoreo, ¿ya? Es un poquito más inteligente, se aplica para vehículos que son de los últimos a lo mejor 6 años, desde el 2015 hacia adelante está por lo menos este tipo de modo de conexión. Luego existe el modo de conexión número 3, es una conexión directa a red, es un enchufe dedicado para electromovilidad, ya no es un enchufe convencional, ¿cierto? Este conector se puede comunicar con dispositivos de monitoreo y cuenta con una serie de protecciones de sobretemperatura, entre otro tipo de elementos de seguridad. Luego existe el modo de conexión 4, este es un modo de conexión indirecta hacia la red, es un enchufe dedicado a través del cargador externo. El conector se puede comunicar con dispositivos de monitoreo y cuenta con protecciones. Es indirecto básicamente porque hay un paso, ¿cierto?, de intermedio que no cuentan los otros dispositivos. Ya, básicamente esta transformación de corriente alterna a corriente continua. Hay que entender que los tipos de conectores actualmente no hay una tecnología predominante, por lo tanto en el rubro vamos a tener un pool, ¿cierto?, de vehículos que ya existen hace años y que se han tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías existentes. Por ejemplo, imaginemos que tú compraste un vehículo hace 5 años con un J, ¿cierto?, un conector de tipo 1, digo, y hoy día aparece la opción de corriente continua. Es decir, ¿cómo adaptamos tu vehículo a ello? ¿Ya? Para ello hoy día existen conectores combinados, ¿ya? Los conectores combinados son un poco la opción para poder admitir nuevas tecnologías. En este caso, la tecnología de carga de corriente continua.
Como podemos ver, si nosotros en esta imagen, solo el conector de arriba es un tipo 1, ¿ya? Pero este tipo 1 a la vez se agregó el positivo y negativo para poder cargarlo, ¿cierto?, con el corriente continua. Por lo tanto, este le vamos a llamar combo 1, que es la combinación del tipo 1 y adaptador para corriente continua, ¿ya? Por lo tanto, podemos cargarlo como tipo 1 y también podemos cargarlo como corriente continua. Luego existe el combo 2. El combo 2, si tú te fijas en la parte superior, es un conector tipo 2, ¿ya?, que fue adaptado también para poder cargar con corriente continua, ¿ya? Por lo tanto, son tecnologías que se han ido acoplando y han hecho un poco esta adaptación permanentemente para admitir estas nuevas tecnologías. Nosotros no sabemos, en unos años más a lo mejor va a existir otra forma de cargar quizás mucho más eficiente, y los tipos de conectores obviamente se tienen que adaptar a ello. Aquí podemos ver un cuadro resumen de todos los tipos de conectores, ¿ya? Por ejemplo, el tipo 1, ¿cierto?, tiene una corriente AC, que es una corriente alterna, ¿cierto?, y tiene una carga rápida que admite hasta 22 kW de potencia. 22 kW de potencia, entendamos, es una potencia que la mayoría de las electrolineras pueden admitir como máximo, ¿ya? Y una carga lenta de 3 kW, que es del orden de una carga domiciliaria de 3 kW. El tipo 2 tiene una carga que tiene la opción súper rápida, que es de 43 kW, pero seguimos en el mundo corriente alterna, ¿ya? Tiene una carga rápida y tiene carga lenta también. El tipo 4 tiene una carga DC, que es de corriente continua y admite 50 kW de potencia, ¿ya? Igual que el combo 1 y combo 2, que también tiene la opción de corriente continua, como habíamos hablado, ¿ya? Por otro lado, tenemos los conectores domiciliarios, que son o industriales, ¿ya?, que se usan en el rubro industrial, que son los chucos, los típicos conectores que uno puede enchufar a la red. Y tenemos los ZTAC, ¿ya? En el mundo de los ZTAC tenemos dos tipos, ¿ya? El primer tipo, el de mayoritariamente color rojo, que son este tipo de conectores. Y este tipo de conectores admiten, ¿cierto? Bueno, en este caso tiene 4 pines, que son las 3 fases y una tierra, ¿ya? Hay muchos que también tienen 5 pines, pero siguen teniendo este color rojo, que son las 3 fases, la tierra y un neutro, ¿ya? En este caso es un conector de máximo 32 amperes, ¿ya? Por otro lado, y este es trifásico. Por otro lado tenemos el conector monofásico, también ZTAC. En este caso no es macho, sino que es una hembra. Tiene la tapa, ya al ser volantes generalmente vienen con esta tapa para poder protegerlo de la intemperie y una serie de otros aspectos, ¿cierto?, más climáticos. Este es un conector monofásico. En este caso tenemos 3 pines, donde tenemos la tierra, una fase y un neutro, ¿ya? Es decir, monofásico porque tiene una fase. En este caso es un conector de 6 amperes, ¿ya? Y se puede diferenciar en el rubro porque obviamente es de color azul, ¿ya? Este sistema, igual que el trifásico, se usa generalmente en sistemas de autos convertidos como primera instancia. Por otro lado tenemos, ¿cierto?, los tipos de conectores, el tipo corriente, como ya hemos hablado, y los tipos de conexiones. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el tiempo de carga de cada una? En promedio, ¿cierto? Estamos hablando que hay diferentes vehículos eléctricos con diferentes tipos de conectores, con diferente autonomía, inclusive diferentes cantidades de kilowatt-hora de energía disponible. Por lo tanto, hablar de un tiempo de carga definido para todos los vehículos no existe, ¿ya? Cada vehículo tiene su particularidad y por lo tanto vamos a hablar siempre de rango y tolerancia. En el tipo 1, por ejemplo, en una carga rápida nos demoramos, ¿cierto?, con una carga, por ejemplo, de 22 kW entre 1 a 2 horas, ¿ya?, para alimentar el 100%. En una carga lenta entre 6 a 12 horas, ¿ya?, que es de 3 kW. Entendamos que el primer 80% de la carga de la batería es mucho más rápida que el siguiente 20%. Por lo tanto, muchas veces uno cuando carga un auto eléctrico simplemente se preocupa de que llegue del orden del 80%, ¿ya? Porque eso es mucho más rápido. Luego el tipo 2, en una opción súper rápida, estamos hablando entre 20 a 40 minutos. 20 minutos es lo que te demora a lo mejor en ir a la estación de servicio, servirte un café, a lo mejor hacer algún tipo de trámite. Tu vehículo ya eventualmente puede estar cargado casi en su totalidad. Luego, por ejemplo, algo súper interesante en este aspecto, el combo 2, por ejemplo, en 50 kW, 10 a 20 minutos, es decir, muy rápido, ¿ya? Ahora bien, sigue la pelea en la cantidad de potencia que tenemos, la cantidad de corriente que va a pasar acá, son aspectos que hay que tener mucha precaución. Por eso la inteligencia de los sistemas de carga que están, ¿cierto?, agua abajo de todo este sistema. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución en ellos, ¿ya? Sobre todo en que estén en buenas condiciones la electrolinera, ¿cierto?, por el nivel de energía que va a pasar por acá.
Y obviamente en ZTAC estamos hablando que como no nos da mucha potencia, estamos hablando en una potencia rápida de 22 kW, por ejemplo, o entre 1 a 2 horas, ¿cierto? Y en una cantidad, en una potencia lenta, entre 6 a 12 horas.